Hola terceros, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva clase de matemática. En el día de hoy vamos a resolver las páginas 112 y 113. En ambas páginas ustedes van a poder observar que hay cuentas de dividir. Y ya el título nos está indicando que se trata de dividir usando una cuenta. Si bien nosotros anteriormente resolvimos situaciones problemáticas que involucraban repartos y partición, las resolvíamos haciendo multiplicaciones, sumas y restas. Pero en esta oportunidad la idea es poder resolver las situaciones problemáticas que se nos propongan y que requieran realizar una división a través de la cuenta de dividir. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es poder analizar un poco cómo se realizan estas cuentas y qué cosas tenemos que tener en cuenta. Primero de todo es necesario tener la tabla pitagórica al lado nuestro para poder comenzar a resolver las distintas divisiones. La tabla pitagórica va a ser nuestra guía, es la que nos va a ayudar a poder orientarnos y buscar resultados dentro de ella. A principio de año, antes del receso invernal, nosotros estuvimos trabajando con estimación. Era cuando nosotros no hacíamos la cuenta, pero íbamos viendo cerca de qué número podía darnos el resultado. La idea es comenzar haciendo eso. Vamos punto por punto. Decidan en cada caso cuál o cuáles de las multiplicaciones que se proponen podrían utilizar para empezar a resolver cada división. Luego, resuelvan las cuentas. Veamos la opción A. Ustedes tienen en el punto A 457 dividido 3. Estas rayitas indican la división. Recuerden que una división también puede estar representada por dos puntitos, por una raya inclinada o por un punto en la parte de arriba, una raya y un punto en la parte de abajo. Que esto ya lo trabajamos en otros videos. También van a tener que tener en cuenta cómo se llaman las partes de una división. El 457 nosotros lo llamamos dividendo. Y el 3, el número por el que lo estamos dividiendo, se llama divisor. En la parte de acá abajo es donde nosotros vamos a ir colocando los números que vamos a multiplicar por 3 y luego se los vamos a restar a 457. Los números que nosotros coloquemos acá abajo se llama cociente. En otras cuentas, nosotros lo conocemos como resultado. Veamos. Primero, nosotros tenemos esta división. 457 dividido 3. Dividendo y divisor. Y acá al lado tenemos distintos cálculos que nosotros llamamos cálculos auxiliares, es decir, cálculos que nos van a ayudar a resolver la división. Una división implica hacer sumas, restas y multiplicaciones. Para dividir 457 dividido 3, nosotros tenemos que pensar en un número que multiplicado por 3 se acerque a 457. Si nosotros vamos a la tabla pitagórica y decimos, bueno, en la tabla del 3 me fijo un número que esté cerca de 457. Obviamente que en la tabla del 3, en la tabla pitagórica, en la tabla del 3 se llega hasta el 30. Es decir, que el 30 sería en la tabla del 3 el número más cerca que esté de 457. Pero obviamente del 30 al 457 hay muchos números, es decir, que ni siquiera se acerca. Sigue estando muy lejos. Pero nosotros, como aprendimos a multiplicar por unidad seguida de ceros, que son estas cuentas que ustedes ven acá, nosotros aprendimos a hacer mentalmente 3 por 10, 3 por 100, 3 por 1000, y lo único que íbamos haciendo era agregando ceros. Estos serían números redondos. Un consejo que nosotros les damos para comenzar a dividir, después cuando seguramente estén más cancheros, ya van a poder utilizar
otros números, pero para empezar a dividir y hacer cálculos más fáciles y hacer cálculos auxiliares mentalmente, ustedes pueden empezar colocando en la parte de acá abajo, donde iría el cociente, van a ir colocando números que tengan 0. Delante puede tener un 1, puede tener un 2, puede tener un 3, puede tener un 4. Eso no importa. Pero es importante elegir un número que tenga del otro lado que esté acompañado por un 0. Por ejemplo, un 10. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos el número que coloquemos acá, lo vamos a tener que multiplicar por 3. Cuando lo multipliquemos es una cuenta que nosotros vamos a poder realizar mentalmente. Pero como yo les dije, si nosotros colocáramos un 10, que no estaría mal, lo que pasa es que nosotros al 30, ¿por qué 30? Porque 3 por 10 es 30. Si nosotros colocamos el 10 acá, lo que vamos a tener que hacer es 10 por 3 y va a dar 30. Ese 30 se lo vamos a restar a 457. Pero cuanto más números chiquitos nosotros pongamos acá, más restas vamos a hacer debajo del 457, más restas sucesivas. Entonces la cuenta nos va a quedar súper larga. Para poder acortar un poquito la cuenta, tenemos que pensar un número que nosotros coloquemos debajo de 3 y que se súper acerque a 457. Si nosotros vemos y decimos, bueno, 3 por 10 es 30, está súper lejos de 457. Entonces podemos hacer 3 por 100, que da 300. Si ahí vemos que se acerca bastante. Y pensamos en 3 por 1000, que da 3000. Lo que sucede acá es que a 457 nosotros no le podríamos restar 3000. Entonces, entre estos tres cálculos, ustedes van a tener que elegir el que iría para colocar debajo de 3 y que se lo podamos restar a 457. El resultado de estas cuentas que más se acerque a 457. Solamente acá todavía tienen que elegir el número que correspondería para colocar acá. Supongamos que elegimos 3 por 100, que es 300. Una vez que nosotros colocamos acá el 100 y a 457 le restamos 300, vamos a tener que continuar la cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es 457 menos 300. Y ahora les voy a mostrar cómo la van a hacer. Si ustedes observan, estamos haciendo 457 dividido 3. Al costadito nosotros tenemos los cálculos auxiliares. 3 por 10, 3 por 100, 3 por 1000. ¿Por qué elegimos comenzar colocando un 100 acá? Porque 100 por 3 da 300 y es el número que más se acerca a 457. ¿Podríamos nosotros haber colocado 10 acá? Sí, podríamos haber colocado un 10 acá. Pero ¿qué pasa? 10 por 3 es 30. Y si yo le resto a 457 30, voy a tener que hacer muchas más restas acá abajo y la cuenta se va a hacer súper larga. Entonces tenemos que pensar en un número que nosotros coloquemos en este lugar y que multiplicado por 3 se acerque a 457. 100 por 3, 300. Entonces 457 menos 300. ¿Por qué no colocamos el 100 acá? Porque este 300 es de haber hecho 100 por 3. Colocamos 300 y hacemos la resta. Primero, recuerden que para hacer la resta debemos comenzar de derecha a izquierda. 7, 5 y 1. Nos da 157. Ahora tendríamos que pensar otro número para colocar acá abajo
y restárselo a 157, es decir que ahora tenemos que hacer 157 dividido 3. Podríamos seguir usando estos cálculos auxiliares. ¿Podríamos colocar otro 100 acá? 100 por 3, 300. No, ¿por qué? Porque a 157 nosotros no le podemos restar 300. Entonces, tiene que ser un número más chico. ¿Podríamos colocar, por ejemplo, un 50? Hagamos la cuenta. Si nosotros hacemos 3 por 50, hacemos 3 por 5, 15 y colocamos el 0. Daría 150. ¿Podríamos nosotros colocar acá entonces el 50? Podríamos, porque a 157 nosotros le podemos restar 150. Entonces nosotros colocamos el 50 acá. 50 por 3, 150. Entonces a 157 le restamos 150. 7, 0 y 0. Nos queda 7. Estos cálculos de acá no son necesarios que ustedes los anoten, pero los anotamos para que sepan de dónde salieron los números. 100 por 3 es este 300, 50 por 3 es 150. Y ahora sí, podemos decir, bueno, ahora vamos a buscar en la tabla del 3 un número que se acerque o que dé 7. Si nosotros nos fijamos en la tabla pitagórica, vamos a encontrar que 3 por 2 da 6. ¿Por qué no 3 por 3, que da 9? Porque nos pasamos. Y a 7 no le podemos restar 9. Entonces por eso elegimos 3 por 2. 3 por 2 es 6. Entonces acá nosotros podemos colocar un 2. 2 por 3 es 6. Entonces al 7 le restamos 6 y nos queda 1. ¿Por qué yo hago este símbolo o puedo hacer una raya así? Porque significa que la cuenta terminó. Yo no puedo seguir dividiendo 1 dividido 3. ¿Por qué? Porque siempre cuando divido, el dividendo tiene que ser mayor al divisor. ¿Pero esta cuenta está terminada? Claro que no está terminada. Falta algo. Nosotros dijimos que una división es el resultado de hacer restas, multiplicaciones y sumas. Entonces acá nos estaría faltando una suma. Para saber el resultado de esta cuenta, nosotros tenemos que sumar todo esto. Es decir, hacer 100 más 50 más 2. ¿Cuál es la clave para que esta suma nos salga bien? Colocar de forma ordenada los unos, los dieces y los cienes correctamente para que cuando sumemos nos dé un buen resultado. Primero sumamos los unos, 2, después sumamos el 5 y después colocamos el 1. Es decir, que el resultado de esta cuenta es 152. ¿Por qué nos quedó 1? Este 1 es lo que nosotros llamamos resto. Es lo que nos quedaría sin repartir. Podríamos haber colocado acá un 1 por 3, que da 3, y ahí le restamos al 7 3. Sí, podríamos haberlo hecho, pero después tendríamos que volver a escribir otro número debajo, que sería otro 1, para poder seguir restando. ¿Cuándo nos damos cuenta cuando no podemos dividir más? Cuando nos queda un número más chico al divisor. Entonces no podemos seguir dividiendo. Con la explicación dada, entonces ahora ustedes van a hacer lo mismo, pero con el punto B. 1473 dividido 6. Primero lo que van a hacer es elegir uno de estos cálculos para poder comenzar
la división y luego van a escribir la división. Vayamos al punto 2. Estas dos cuentas están bien hechas, pero son demasiado largas. Traten de acortarlas un poco y escriban cuál es el cociente. Es decir, el cociente sería el resultado, lo que iría acá. Tenemos 1705 dividido 3. Acá nosotros tendríamos que volver a hacer la cuenta, pero más cortita. Y acá es lo mismo, pero con otro ejemplo. Veamos la primera. 1705 dividido 3. ¿Qué se hizo primero? Lo que yo les dije antes. Primero se piensa en un número que multiplicado por 3 se acerque a 1705. Acá se pensó en un 100. 100 por 3 es 300. Entonces se hizo 1705 menos 300 y dio 1405. Luego se pensó en otro número que multiplicado por 3 y lo pueda restar a 1405. Se colocó otro 100 y se volvió a restar 300 y así sucesivamente. Luego se colocó 10, luego se colocó un 8 al final. ¿Pero qué pasa? Primero esta cuenta está incompleta. Falta colocar el cociente, es decir, el resultado. Para colocar el resultado nosotros tenemos que sumar todos estos números. Veamos cuántos 100 tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 10, es decir que hasta el momento tenemos 560. Y tenemos un 8, es decir que el resultado es 568. Lo que hicimos fue sumar todo esto. Pero ¿de qué forma nosotros podemos volver a hacer esta división, pero más cortita? Yo les había dicho que cuando los números que colocamos acá y que los multiplicamos por el divisor no se acercan tanto al dividendo, va a terminar dando como resultado una cuenta muy larga. Esta cuenta no significa que esté mal, o sea, al ser larga no significa que esté mal. Pero la idea, que esto ustedes lo van a ir adquiriendo con mucha práctica, es poder hacer cuentas más cortas para terminarlas más rápido y que no lleve tantos números. Entonces, por ejemplo, si acá se colocaron 5 cienes, se podría haber colocado un 500 directamente. ¿Por qué? Porque 500 por 3 es 1500. Porque nosotros lo que hacíamos era 3 por 5 quedaban 15 y después le agregábamos los 2 ceros. Entonces, si nosotros hubiéramos escrito acá un 500, directamente a 1705 le restábamos 1500 y ya hacíamos una resta menos. Es decir, nos ahorrábamos de hacer todas estas restas de acá. Lo mismo si hubiéramos colocado un 60. 60 por 3 nos da 180. Sería lo mismo, nos hubiéramos ahorrado de hacer todas estas restas. Y finalmente sí, colocar el 8, ¿por qué? Porque ahí sí nos preguntamos en la tabla del 3 un número que se acerque o de 25. Entonces ahí 8 por 3 es 24, es el más cerquita que está. Y no se pasa. Bueno, ustedes tienen que volver a resolver la división, pero de una manera más corta. Lo mismo que acá. Punto 3. En cada caso marquen qué número es el mayor que se puede anotar en el cociente de la cuenta para empezar a resolverla. Es decir, en el cociente de la cuenta sería en esta parte, en la parte del resultado. El número mayor que se podría colocar acá y que multiplicándolo por 3 se acerque a 9328. Si nosotros hacemos 1000 por 3, nos da 3000. ¿Se acerca? Sí, se acerca. 2000 por 3 nos da 6000. ¿Se acerca? Se acerca mucho más que el anterior. Y si colocamos 3000, nosotros hacemos 3 por 3, 9, le agregamos los 3 ceros, nos darían 9000. Es el que más se acerca. Es decir, si nosotros acá abajo colocaríamos el 3000, al hacer 3000 por 3 nos da 9000.
y es el que más se acerca para hacer 9.328 menos 9.000. Y después se puede continuar la cuenta. Lo mismo van a pensar qué número van a colocar acá que multiplicado por 12 se acerque a 1.327. Por más que acá tengamos dos números, va a ser lo mismo. Por ejemplo, 100 por 12, ¿cuánto nos va a dar? 1.200. Entonces, ¿al 1.327 se acerca? Sí, se acerca. Si nosotros colocamos un 200, 200 por 12 y a 2.400. Ahí ya nos estaríamos pasando. A 1.327 no le podríamos restar 2.400. Y entonces también lo van a averiguar cómo sería con el 300. Recuerden que cuando nosotros tenemos un número en el divisor que tiene dos cifras, va a ser lo mismo. Nosotros vamos a tener que multiplicar este número por este número por este número por este, y ese resultado restárselo a 1.327. Pero lo que vamos a tener que elegir es cuál de estos tres números vamos a colocar en la parte del cociente para poder comenzar a resolver la división. Tiene que ser un número que más se acerque a 1.327. En el punto B tienen que resolver ustedes la división, cada una de las divisiones. Obviamente que el primer número que va en el cociente ya lo tienen, porque es de los que habían elegido en el punto anterior. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es continuar la división. 4. Busquen dos maneras diferentes de resolver esta cuenta. Es decir, 5.329 dividido 4, acá tienen las dos cuentas iguales, tienen que resolverla de una manera y de otra manera. Recuerden que este punto es muy similar a este. Ustedes acá tienen una manera y ustedes tienen que buscar la forma de resolverla de otra manera, pero acortándola. Bueno, lo mismo van a tener que hacer en el punto 4. Analizar cálculos entre todos. Estas cuentas no están bien resueltas. ¿Por qué? Si nosotros las empezamos a ver, decimos, bueno, a ver, 1.000 por 5, 5.000, a 5.017 se le restó 5.000, da como resultado 17, esta rayita indicaba que se cerraba la cuenta. Pero el número que nos quedó de resto es más grande que el divisor. Entonces tenemos que seguir dividiendo. Nosotros podemos seguir dividiendo. Entonces es esta pregunta que nosotros siempre nos hacemos. En la tabla del 5, en la fila del 5, ¿qué número nos da 17 o se acerca a 17? Entonces nosotros podemos continuar haciendo esta división. Que esta división se la cerró antes de tiempo porque podemos seguir dividiendo. Lo mismo en esta. 100 por 7, 700. Se hizo 778 menos 700, dio como resultado 78. Después se buscó un número que multiplicado por 7 se acerca a 78 y se colocó un 10. 10 por 7, 70. 78 menos 70, 8. Pero el resto sigue siendo mayor que el divisor. Entonces nosotros podemos seguir dividiendo. 8 dividido 7 nosotros lo podemos hacer. ¿Qué número en la tabla del 7 se acerca o da 8? Por ejemplo, 1 por 7. 1 por 7 es 7. Y se lo podemos restar a 8. Entonces, estas dos cuentas nosotros la podemos seguir resolviendo. La idea es que ustedes la continúen debajo.